No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Otra Cosa. En este programa vamos a abrir un nuevo horizonte histórico que tiene que ver con qué pasó desde el punto de vista filosófico a partir del cierre de la Edad Media. En el siglo XIV, que es el siglo que estuvimos analizando en nuestro último programa desde el punto de vista filosófico, pasó algo que a nosotros nos puede resonar en estos tiempos salvajes. La llamada peste negra, una pandemia. Sí, una pandemia en el siglo XIV cambió la historia de Europa y de Asia y en consecuencia la historia mundial para siempre. Comparado con la crisis del coronavirus, la pandemia de la llamada peste negra tuvo dimensiones muchísimo mayores. Quiero decir, el coronavirus al lado de la peste negra no es nada. Se estima en las estimaciones más optimistas que murió 1/3 de la población europea y en ciudades como Florencia solamente sobrevivió 1/5 de la población. Una verdadera locura. La pandemia de la peste negra duró varios años, de mitad en adelante del siglo XIV, y generó cambios muy rotundos que vamos a analizar en nuestro próximo bloque. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Una pandemia y cambios estructurales que todavía hoy resuenan fuerte hasta nuestros días. La edad moderna se abre paso luego y como consecuencia de el derrumbe del sistema feudal. Pero el derrumbe del sistema feudal casi que no se puede explicar sin esa peste negra. ¿Qué más pasó? El siglo siguiente, el siglo XV, fue un siglo de profundas transformaciones a nivel técnico, a nivel económico, a nivel obviamente social y a partir de este siglo la historia se vuelve por primera vez historia mundial. El siglo XV se inicia con uno de los movimientos culturales y filosóficos más destacados y cierra con el descubrimiento, la conquista y la colonización de América. ¿De qué movimiento cultural y filosófico estamos hablando? Estamos hablando del humanismo y del Renacimiento. ¿Qué otras cosas cambiaron a partir del siglo XV? La invención de la brújula cambió para siempre el modo de navegar, que era el modo por excelencia de conectar lugares lejanos. Además, se incorporó la pólvora a las armas como sistema de guerra y a mediados del siglo XV Gutenberg revolucionó el mundo de las ideas con la invención de la imprenta. Muchos cambios muy rápido y eso va a generar una gran crisis de pensamiento, pero también nuevas oportunidades para pensar otra cosa. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. El humanismo fue un movimiento, en principio universitario, ligado a la literatura, a la filosofía, que reaccionó a la rigidez y al formalismo en el que había caído la escolástica. Aquel movimiento tan potente de los siglos XII y XIII había caído en una pura abstracción y en un juego de lógica y de debate sin sentido
que, como vimos en el capítulo anterior, ya Juan Duns Scoto y Guillermo de Ockham habían criticado y habían hecho entrar en crisis. Muchos profesores universitarios, casi todos ellos o la mayoría de ellos cristianos, empezaron a buscar fuentes del pensamiento en la tradición clásica, particularmente en la tradición griega y en la tradición latina. Y ese movimiento universitario humanista tuvo en principio un carácter filológico, es decir, no querían los textos filtrados por los copistas medievales de la propia iglesia, sino que trataban de encontrar los originales y de retraducir desde los originales a los grandes autores clásicos. Este movimiento humanista se llama así porque volvió a poner al ser humano en el centro de la escena. Y esta vuelta al ser humano en el centro de la escena nos hace recordar que quien había sido la figura dominante en el pensamiento y la filosofía de la Edad Media era la reflexión sobre Dios. Dios no desaparece del mapa del humanismo y del Renacimiento, todo lo contrario, tiene un papel protagónico, pero el ser humano se pregunta por su vínculo con lo eterno, con lo divino, y redescubre las potencias de las cuales todo ser humano es capaz. El ideal del ser humano del Renacimiento, del humanismo, lo podríamos poner, digamos, para poner un ejemplo, a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era el ser humano, digamos, ideal para el Renacimiento. ¿Por qué? Leonardo fue un personaje que quiso saber todo y que experimentó como nadie en la historia de la humanidad en todos los ámbitos del saber, con un talento tremendo para cada área en la que se desenvolvió. Es muy conocido en pintura, pero apenas quedan registro de 20 de sus obras en pintura. Pero La Última Cena y La Gioconda son dos de las pinturas más famosas de la historia del arte. Y ese dibujito tan conocido del hombre de Vitruvio, ese dibujito muestra, ese dibujito digo yo, ¿no? Esa obra de arte de Leonardo da Vinci muestra con claridad cómo el hombre busca reposicionarse en el centro. Esto que mencionamos de Leonardo es para dar un ejemplo de cómo el ser humano quiere redescubrirse a sí mismo, sacar a la luz todo su potencial y dar cuenta de un nuevo vínculo con lo divino, con lo humano, con la naturaleza. Esto va a tener consecuencias muy importantes, muy importantes en la historia del pensamiento, en la historia de la cultura y por lo tanto en la historia de la humanidad. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación. Es muy sabido, muy conocido que el epicentro, el lugar donde el Renacimiento tuvo su mayor desarrollo fue en la ciudad de Florencia, en lo que hoy es el centro norte de Italia. Florencia, como conté en el primer bloque, había sobrevivido solamente un quinto de su población a la peste negra. Los grandes banqueros ligados al oro del Vaticano, la familia Medici, buscó levantar a esa ciudad y hacerle vivir una gloria semejante a la que habían tenido las grandes ciudades-estado, las polis de la antigua Grecia. De hecho, Florencia era una ciudad-estado. Y el vínculo con lo griego se va a sobresaltar a un punto que permitió, por ejemplo, la recuperación de toda la obra de Platón. Un conocido de Leonardo da Vinci, Marsilio Ficino, funda bajo la órbita de los Medici
la Academia Platónica de Florencia, traduciendo en un latín exquisito todas las obras de Platón. Pico de la Mirandola, discípulo de Ficino, fue también un personaje central del humanismo filosófico y estaba fascinado, gracias, digamos, al conocimiento que permitieron las cruzadas, con todas las culturas orientales y con las tradiciones ligadas a lo místico, especialmente, por ejemplo, a la cábala judía o al misticismo musulmán. Pico de la Mirandola, que nunca abandonó su cristianismo, planteó, sin embargo, un modo bastante heterodoxo de lectura de los textos bíblicos, recuperando también otras tradiciones y volviendo a Platón. Hay una expresión de Pico de la Mirandola que marca con fuerza la visión humanista y renacentista del ser humano. Se abre para el ser humano toda posibilidad. Había logrado de algún modo esta división entre teología y filosofía, había permitido sacudirse los pensadores de los sistemas rígidos que había formado la escolástica y se habían animado a pensar desde su propia interioridad, desde su propia subjetividad. Pero quizá en el siglo XV esto está expresado como casi nadie lo pudo expresar por el padre de la filosofía alemana. Estamos hablando del cardenal Nicolás de Cusa. Pero si querés saber un poco más sobre el padre de la filosofía alemana y sobre esta vuelta al mundo subjetivo y al mundo interior que se dio como operación central en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna a través del humanismo y el Renacimiento, te invitamos a que veas nuestro próximo programa de Otra Cosa. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo te aseguro que te encuentro.